alguien llegue. Hola, Oscar, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué Buen día. bueno, me da mucho gusto que estés aquí conectado para que grabemos esta sesión. Vamos a subirla. No sé si te platiqué, yo tengo un canal de YouTube, entonces No. las clases las subo a mi canal y de ahí doy la liga en la plataforma para que se puedan conectar al canal, ¿no? Para que lo puedan ver. Entonces, tanto va a quedar a disposición de tus compañeros en la escuela, Como general. del mundo, porque se suben a internet, ¿no? Tu familia te va a poder ver ahí en clase. Sí, no, aparte que, de hecho está bien que se suba en general, porque déjenme decirle que por lo menos hasta donde yo sabía derecho informático, o sea, sí sabía que tenía que haber un marco normativo, pero no se habla mucho de él, por lo menos en este país, no hablamos mucho de él. En ninguno, ya hay demasiados temas para desarrollar y para hacer muchos análisis que no se tratan, fíjate. Pero no nada más aquí, mira, no sé si a ti te gusta el tema del derecho informático, pues ya más a fondo en revistas especializadas. No es un tema que se analice a fondo, ¿eh? La verdad, yo encuentro muchas ausencias, muchas carencias en análisis. En derecho nos vamos más por el derecho fiscal, el derecho penal, el administrativo, o sea, lo que está, digamos, legislado ya, ¿no? Pero en derecho informático faltan muchos análisis de muchas cosas por legislar. Si es como, por ejemplo, yo con mi perfil de informático, es lógico, hablamos de todo menos del marco normativo, o sea. Y sabes que también es un marco normativo bastante pantanoso porque como no hay una territorialidad, no hay un territorio donde puedas ejercerlo, está en todo el mundo. Y eso te hace mucho más vulnerable como ciudadano que no existe una normatividad. Entonces, puedes estar cometiendo delitos aquí, pero, o sea, físicamente estar aquí, pero estarte robando un mercado en Hong Kong, ¿no? Estar abriendo cuentas de otros lados y prácticamente pensar que, pues, ¿qué será? Un 1% de posibilidades de que te encuentren, ¿no? O peor tantito, puede estar cometiendo o más bien haciendo una actividad lícita aquí, pero que en otro lado sí es un delito. Y pues, ¿qué tal si sí me encuentran por algo que ni yo? O también generando ingresos, por ejemplo, las mercancías, ¿no? Los impuestos, que venden y venden y venden y no pagan impuestos, o las plataformas. Ya ves que ahora ya se ha estado imponiendo una carga tributaria para las plataformas y pues sí es también complicado, ¿no? Que Sí, muchos años, mucho tiempo no pagaban impuestos. O sea, se hacen sí, ricos justamente aprovechándose de esos vacíos legales y nunca entregaron un ingreso al país que los enriqueció, ¿no? O también, ¿sabes qué falta analizar mucho? Estas riquezas de ahora, por ejemplo, con la pandemia, que tantas empresas informáticas se han hecho bueno, ya eran multimillonarios y ahora se han hecho trillonarios, ¿no? sí. O, Entonces, o y cada tenemos, vez por son más ejemplo, por otro poderosos. lado, empresas, sobre todo de gobierno, te he visto el caso, donde sus licenciamientos no corresponden con el software que tienen. Ujú. Sí, entonces, digo, bajo el amparo de que nadie hace nada, te pongo Office pirata en todas las computadoras de X secretaría, ¿sí? No hay bronca, tú dale. Sí, sí, o sea, nos damos cuenta que hay muchos vacíos legales, pero como que a nadie le preocupa, ¿no? O sea, ya sí, ahí están, pero no han procurado regularlos o legislarlos. O sea, por ejemplo, a mí el ejemplo que más se me hace evidente es el de las plataformas. ¿Cómo podían estar las plataformas generando ingresos sin carga tributaria, ¿no? Sin una base impositiva. Eso se me hace increíble. Más que nada, considero yo que el problema
Mm, aparte de que tenemos ese problema, por ejemplo, con las plataformas, el problema es de que a uno como usuario nos duele, pero cuando tocan nuestros datos, Sí. ¿sí? Ahí sí queremos que se legisle todo, etcétera, etcétera, pero si yo a usted, no sé, por ejemplo, por internet, por Facebook, que ya se volvió moda, le vendo una pantalla, intercambio dinero, pantalla, cada quien se regresa a su casa, Ujú. ¿sí? Es una transacción que debió de haber generado impuestos, no los generó. Es una transacción que posiblemente al comprador o al vendedor lo pongan en riesgo al estar transportando pues, digo, una pantalla. Uno se ve en la calle con una pantalla, ¿no? Sí. Y aún así yo creo que a la gente le sería más sensible al caso de que otro ejemplo que se ha visto mucho y que creció exponencialmente es de las personas, hombres y mujeres, que venden sus imágenes con calidad de íntimas por Face o por WhatsApp o etcétera, etcétera. La bronca no es cuando las venden, sino cuando el comprador quiere, no sé, pasárselas a los amigos o revenderlas. Se ha dado el caso, ¿sí? No Entonces, estaba como, legislado. aparte de que no está legislado, sí piden que se legisle esa parte, pero no, La otra otra. parte que también afecta al erario incluso, Sí, claro. sí, o sea, Claro, pues andar vendiendo fotos de tus es pies, ¿no? como, Vamos a poner los pies. y al final Por- de cuentas es Porque como te cuando pagan por partimos un fotos de pastel de tus pies. cumpleaños. Entonces yo realmente me acabo de enterar que venden fotos de sus pies y se las compran. Es, De hecho, en internet, no sé, ya cada vez estoy, no sé si ya no me asombra nada, etcétera. Eh, ya podemos ver tanto el mejor lado de la humanidad en internet sí, como lo peor. como el crowdfunding, ¿no? Pero también el crowdfunding se tiene que legislar. O sea, Sí, ¿hasta cuánto tú puedes aportar y de dónde provienen esos ingresos, ¿no? sí, Cuando, por ejemplo, simplemente, incluso sin meternos a actividades de comercio, este, tenemos un problema muy serio con la libertad de expresión contra lo que se publica, sí, ¿sí? Una cosa es, ¿sabes qué? Sucedió un accidente, por ejemplo, ayer el camión que por desgracia se volteó a la México-Cuernavaca en la libre, no sé si vio la noticia. no, Una cosa es que pase, no sé, el reportero de Excelsior o incluso un reportero de Diario Libre y diga, se volcó un camión, muestra las imágenes de lejos, respetando la distancia y sobre todo respetando a los accidentados, ¿sí? A como ahorita ya llevamos el nivel de noticias donde casi casi quieren ponerse sobre los accidentados, que salgan bien en la cámara, ¿sí? Lo que antes veíamos con diarios, digo, a mí todavía me tocó verlos ya en su decadencia y finales, lo que veíamos con el alarma y cosas así, ahora ya lo tenemos al alcance de los dedos y por desgracia, digo, lo digo así por desgracia porque, por ejemplo, ahorita no he despertado a un pequeño bebé de 1 año, pero hasta cierto punto en algún momento me va a preocupar qué vea en mi teléfono o qué vea ya él en sus dispositivos, sí. ¿sí? Dicen, es de que tenemos una narcocultura horrible. Sí, ¿Y quién la promueve? pero, ¿Quién la pero ya no, a veces ya no hay ni siquiera manera de parar a los niños a que no vean eso. Ujú. Porque si no lo están viendo en la tele, que es lo que uno medio regula, una persona medio regula, oye, no quiero que mis hijos vean este canal, le pongo el control parental, pero entrando a la computadora hay bastantes cosas y pues bueno, ¿qué es lo que dirían las personas que lo crean o que crean ese contenido? Es que yo tengo derecho a expresarme, Ah, ok. Sí, porque es lo que van a decir. Si es sí, como abordaba yo el tema del reportero y con el camión de accidentado.
Él va a decir, es que yo tengo libertad de prensa, tengo derecho a expresarme y Ujú, a mandar mis notas. Sí, pero yo creo que los lastimados en ese accidente tienen derecho a su privacidad. ujú. Sí, la delimitación de los derechos. ¿Hasta Ujú. dónde tiene derecho uno y dónde empieza el derecho del otro? Sí. Sí, sí, está muy interesante esa discusión. Justo la tratamos con estos, pues mira, vamos a empezar con esta clase Ujú. y vamos a tratar este tema, justamente el de, el de la intimidad, ¿no? A ver si tú alcanzas, si tú me dices si ves mi pantalla, ¿eh? Entonces vamos a hablar sobre la Constitución, ¿no? Sí. Mira, a ver, la pongo en grande. Ok, anteriormente, cuando se redactó la Constitución, a los primeros 29 artículos se les denominaba garantías individuales. Ujú. A partir del 10 de junio de 2011 se realizó una importante reforma de la Constitución en donde cambian de garantías individuales a derechos humanos. ¿En qué consistió ese cambio? ¿No? ¿Y cuándo son garantías individuales y cuándo son derechos humanos? Ok. Se determinaban garantías a un conjunto de derechos o facultades que se le reconocían al individuo desde la Constitución y se denominaban garantías porque se garantizaba su protección a todos los ciudadanos. El Estado, cuando tú considerabas que había sido vulnerado en tus derechos más fundamentales, te daba una serie de mecanismos para que tú pudieses demandarle o solicitar la reparación de esa vulneración, ¿no? Por eso eran garantías individuales, porque las tenía que demandar el individuo. Pero o sea, lamentablemente esta situación no afectaba o no protegía contra tratados internacionales, por ejemplo, ¿no? Ujú. Es decir, solamente te protegía en el territorio nacional de los derechos contenidos en la Constitución. Entonces, el gran cambio vino cuando en el 2011 dejan de ser garantías y se denominan derechos humanos, ¿no? ¿Y cuál fue la ventaja? ¿Qué ganamos o qué perdimos? Bueno, pues lo que se ganó en este cambio, en esta modificación, fue que estas mismas garantías ascendían o crecían a ser reconocidas no solamente en la Constitución, sino en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, ya no solamente están reconocidos por el Estado mexicano en lo que establece la Constitución, sino que ahora se aumenta ese reconocimiento a todo lo contenido en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y también se integra a ese ordenamiento, al artículo primero de la Constitución, el derecho pro persona, que establece que se debe de interpretar la ley favoreciendo en todo el tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes, demandas algún derecho y tienes alguna situación que te hace particularmente más vulnerable, entonces el Estado está obligado a protegerte de la manera que mejor le competa. Por ejemplo, vamos a suponer, si demanda la protección del Estado un menor de edad, hay un tratado internacional que establece la protección de los menores, ¿no? Hay protocolos para tratar a los niños y a los menores de edad. Lo mismo ocurre con las personas de la tercera edad o las mujeres que sufran de violencia. Es decir, que si perteneces a un grupo vulnerable, cuando se te reconozca tu derecho, no solamente va a ser como ciudadano, sino que se te va a buscar siempre la protección más amplia. Si eres niño, o sea, si eres una persona vulnerable, si tienes alguna enfermedad, si hay una legislación que considere, o sea, en un tratado internacional,
que tenga este protocolo de tratar a ese grupo de personas de cierta forma, el Estado está obligado también no solamente a otorgar el amparo con base en los derechos en los tratados celebrados en materia de derechos humanos, sino favoreciendo a esa persona de la manera que mejor le provea, ¿no?, el Estado de Derecho. Ahora, anteriormente se podría decir que existía también la jerarquización de los derechos, ¿no? Existía esta discusión que había derechos más importantes que otros, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida era más importante que todos. Ahora, con el reconocimiento de los derechos humanos, ya no podemos decir que hay derechos más importantes, porque todos están concatenados para hacer un grupo de derechos que proteja de la mejor manera y permita el mejor desarrollo de la personalidad con los derechos humanos. Lo que se busca es que el individuo tenga el mejor desarrollo de su propia persona basado en este Estado de Derecho. Déjame recargar el sistema porque cada 10 minutos tengo que estarme conectando. Sí. Voy a dejar de compartir tantito la pantalla. Sí, no hay problema. ¿Cómo me salgo de aquí? ¿Dónde estábamos? ¿Cómo me salgo de aquí? Ya se me olvidó. Ah, ya vi. Ya. Espérame. Ok, ya está. Ok. ¿Tú sigues viendo mi pantalla? Ya, ¿verdad? Sí. ¿Sí ves mi pantalla? Sí. Ah, mira qué bueno, no sabía. No sabía que podía hacer eso. Entonces, ahora se ha llegado a la conclusión, con base en esta teoría de los derechos humanos, que no existen derechos humanos más importantes. Es decir, ya no se jerarquiza la vida por sobre la salud, o ya no jerarquizas la educación por sobre la manifestación de las ideas, sino que todos son importantes para tener un adecuado desarrollo de tu vida, ¿no? Bueno, y los principios de los derechos humanos, también establecidos en el artículo 1 de la Constitución, son universalidad, o sea, que aplican para todos, interdependencia e indivisibilidad, que es prácticamente lo mismo visto desde distintas perspectivas. Es decir, esta situación de que ya no hay derechos más importantes y que todos son indivisibles, pues está viéndose o sea, de cuenta por dentro y por fuera, ¿no? Todos son interdependientes e indivisibles. Y progresividad significa que ya no te puedes regresar, o sea, progresivo es ¿no? Avanzar. Cuando se dice que los derechos humanos son progresivos, es que no puedes volver a antes. Por ejemplo, no sé si tú recuerdes que anteriormente la pena de muerte estaba en la Constitución. En algún momento, bueno, por lo que me acuerdo que había en civismo, en algún momento estuvo. Que para el parricida, el saltador de caminos, estaba considerado en varias hipótesis, ¿no? Bueno, de acuerdo a lo establecido en la Constitución por cuanto a la progresividad, ya no va a poder regresar nunca la pena de muerte a la Constitución. Porque está estableciendo que los derechos humanos son progresivos. Y si se volviera a integrar, entonces sería una situación regresiva, ¿no? Y la misma Constitución se salva diciendo que no vamos a poder regresar a un estado en el que nos encontrábamos anteriormente. Entonces, los derechos humanos son progresivos, porque así lo establece la Constitución. Y también señala que todo servidor público está obligado a respetarlos, garantizarlos y defenderlos. ¿Dudas? ¿Comentarios? No. Bueno, ¿y qué opinas tú cuando, por ejemplo, un partido político te promete que si votas por ellos van a regresar a la pena de muerte? Y a pesar de que la promesa suena, para algunos casos suena así como que tentadora, porque vamos a ser muy francos, ¿no?
suena tentadora. Sí. Uno no considero que fuera un movimiento muy acertado. ¿Por qué razones? Primero, porque como lo veníamos comentando y usted ya lo ha comentado, México no es un país desconectado. Ujú. Sí, entonces, no me gustaría, bueno, sí lo he pensado en algunos momentos de esos de insomnio. ¿Qué pasaría si México, por ejemplo, instaura en un estado, aunque sea en un estado de la federación, la pena de muerte? Se nos vienen encima los demás. Ya no podemos. Sí, bueno. Y con todo respeto a los vecinos del norte, pero el primer metiche lo tenemos luego, luego arriba. Entonces, no, no, no me gustaría saber ahí sí no me gustaría saber de qué serían capaces, porque a final de cuentas, en la política el 90% de las cosas son propaganda, el 5% son tranzas y el otro 5% es saber si beneficiamos a alguien, O nosotros, ¿no? verdaderamente, O a ver cómo nos beneficiamos. Ajá. ¿sí? Aparte, sí, es que esos entraban en el otro 5%. Ah, bueno. Eh, el partido lo puede ofrecer, pero no sé, yo siempre he tenido como le digo, con una educación noventera, ochentera, noventera, yo me acuerdo que siempre nos decían que tocar bueno, los profes que a mí me tocaron en civismo, comentaban que tocar la Constitución, modificarla, no era algo así no eran enchiladas, en pocas palabras, Ujú. ¿sí? Entonces, el trabajo, ¿cómo se llama? El trabajo legislativo para intentar siquiera lograrlo estaría difícil. Ujú. ¿Sí? Si de por sí, a pesar de que a veces, no sé, como que suenan en la sociedad de la vida bonita, Guanajuato es uno de los estados más cuestionados en cuanto a su legislación, Ujú. por las cosas que prohíben y las que permiten. No me imagino un estado interponiendo o federalmente poniendo la pena de muerte. No, ya no se puede. Ajá. No se puede y aparte, El problema es que eh, los partidos políticos la ofrecen como sí, una perla, ¿no? Como si sí, de hecho, tú me das esto, yo te doy esto. Si tú me das tu voto, yo voy a promover la pena de muerte. Y cuando llegan, te dicen, es que yo la propuse, pero los demás no la quisieron. Efectivamente, yo propuse la pena de muerte, pero los demás diputados no votaron por esta propuesta. Entonces yo no incumplí. Todos los demás no están de acuerdo conmigo, pero yo sí estoy a favor del pueblo. O sea, a lo que sí, voy es al engaño. no, de hecho es un engaño, es como en muchos casos los sindicatos. Ujú. Sí. Te prometo que va a haber más salario Sí. cuando el Porque sindicato no saben se que no. encarga de ver el salario. Tal vez pueda acordar con el patrón las prestaciones, pero Ujú. el salario no lo puede tocar el sindicato. No sin irse a una huelga y todo un proceso laboral. Ahora, en el caso de la pena de muerte, por lo que estoy viendo y aparte lo que ya sabía, lo primero que tendrían que hacer es quitarle la parte de derechos humanos en la Constitución a lo que antes eran las garantías individuales. ¿Para qué? Para quitar el principio de progresividad. Y eso no va a ¿Sí? pasar. Y ese sería un trabajo enorme. Después ya, supongamos que lo lograran, que sería un trabajo legislativo no de un año, no de 5, yo incluso me atrevo a decir de décadas, eh, el trabajo legislativo para incorporar la situación de la pena de muerte. Y eso apenas para incorporarla de nuevo a la Constitución, sin contar las controversias constitucionales que habría. No, no, eso no. Sinceramente, no creo que pase de una promesa. Sí, no creo que pase de una promesa, aunque muchos, me Pues incluyo en sucumban, ¿no? ese muchos, veamos en algún momento ciertos crímenes en la televisión y digamos, no es que este cuate sí se la merece, Sí. se la ganó a raya completa, pero dudo que se pudiera. No, ya no se va a poder, por lo mismo que establece la Constitución, que es progresiva.
Y regresar a las garantías individuales no se puede porque la misma Constitución lo prohíbe, ¿no? Es progresiva. Sí. Entonces, lo que yo me refiero es, por ejemplo, en un partido político que te ofrece la pena de muerte, que gana esa elección y luego te dice que no pudo porque los demás no quisieron, pues te mintió. Y lo más grave es que no hay consecuencias. ¿No? O sea, puedes ganar Más una bien es que elección, ya están acostumbrados a eso. pero aprovechándose de la ignorancia de la gente. Eso es lo grave. Que no hay un castigo. Bueno, De pasamos hecho, a la sí, siguiente. más bien lo que deberían de hacer es meter todo un marco para normar estos cuates cada 6 años o cada 3 años, Pero ¿no? es que pues ellos son los mismos, los que ganan son los que están en la campaña, entonces tontos no Son son, juez y parte. ¿no? ¿Tú crees que se van a regular ellos para no ganar elecciones? No. No, si ya se saben el camino. Bueno, entonces llegaríamos a esta idea. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cómo los podríamos definir? Pues son aquel conjunto de prerrogativas inherentes a todos los seres humanos que nos corresponden desde nuestro nacimiento sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Déjame recargar el sistema. Ok. Entonces, vamos a ver el artículo sexto constitucional, que exactamente vamos a analizar lo que tú dices, qué es la libre manifestación de las ideas. El artículo sexto dice, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Entonces aquí entras, por ejemplo, con el ejemplo, bueno, perdón, aquí entra el ejemplo que tú estabas citando, que dices una fotografía, ¿no? El periodista pues, tiene derecho a la libre manifestación de las ideas porque en eso basa su nota, ¿no? Su trabajo. Pero también la otra persona pues, tiene derecho a su intimidad, a su vida Y en privada. este caso es un tercero. Exacto. Y sí, o sea, Sí, porque en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Por lo digo, tanto, ahí no hay tantas interpretaciones. O sea, cuando alguien dice, es mi libre manifestación de las ideas, sí, pero no puedes atacar a la moral, no puedes perturbar la vida de la gente, ni los derechos de terceros, ni puedes provocar otro delito, ¿no? Algún delito o perturbar el orden público. En el momento en que tú realizas una acción manifestándote o exigiendo un derecho, pero caes o incurres en cualquiera de estas excepciones, entonces ya no estás ejerciendo un derecho. es como los que van destruyendo todo los que van atrás de las marchas destruyéndolo todo. Exactamente. Ya estás Porque vulnerando. ellos provocan un delito seguramente y de que perturban el orden público. Por supuesto, por supuesto. Y luego dice, el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Entonces, pues este es el derecho a la libre manifestación de las ideas, ¿no? El acceso a la información, que es muy importante en nuestra materia de estudio. ¿Por qué? Pues porque básicamente todo lo que ustedes van a realizar está relacionado con la libre manifestación de las ideas. Entonces, las limitantes, ataque a la moral, ataque a la vida privada, ataque de derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Ok,
¿Cómo podríamos entender los ataques a la moral? La moral es un conjunto de normas, creencias, valores y costumbres subjetivas que dirigen o guían la conducta de grupos de personas en la sociedad. Por tanto, la libre manifestación de las ideas tiene que darse en un contexto de plena libertad de pensamiento, sin ofender, humillar o lastimar a la persona que envía el mensaje como a la que la recibe, ¿no? Ataques a la moral, ¿tú cómo lo podrías comprender, Oscar? Ataques a la moral. Sería Pues irme sobre las creencias tú comentas o algo formas que de resulta pensar de los ofensivo. demás. Ajá. ¿Vale? Cuando comentas algo que resulta ofensivo para alguien, ¿no? Uh-huh. Sí, por eso, o sea, irme directamente sobre sus creencias, sobre su forma de pensar, y más cuando lo hago sobre un conjunto de personas, ¿no? Ajá. Sí, o sea, para que sea moral, tiene que haber un grupo de gente afectada, ¿no? Porque si no, pues sería algo muy privado, o sea, no ofenderías a nadie. Cuando tú tienes malos pensamientos, pues a lo mejor está mal, pero no ofendes a terceros, no agredes a nadie. El problema es cuando ya interactúas con un grupo de gente que se siente afectada, ¿no? Uh-huh. Sí, es una conducta en sociedad, ¿no? Sí, Lo que sí, sí. sucede es que, o sea, la moral y el derecho se parecen mucho, pero la moral es interna y el derecho es externo, ¿no? Uh-huh. El derecho aplica, está vigente en un momento, mientras que la moral no tiene un tiempo para estar vigente, puede estar vigente en cualquier lugar, ¿no? Sí. Hablábamos, por ejemplo, del Internet. La moral es conducirte adecuadamente en Internet, ¿no? Aunque no haya una ley que lo regule, porque estás en un espacio multijurisdiccional, es decir, aplican muchas jurisdicciones, pero tu conducta debe de conducirse siempre de manera correcta. Sí, es, bueno, viendo la moral en internet, es como en una sesión de Zoom. Sí, O sea, yo, por ejemplo, dudo, a pesar, no creo que sería nada moral, ¿sí? Que de pronto yo aparezca siquiera sin playera, sin nada. o yo, por ejemplo, en traje de baño, ¿no? Sí, Que abriera la sesión en traje de baño. No estoy desnuda, ¿no? sí, Pero, o por ejemplo, ¿ya viste estos académicos de la UNAM contando chistes misóginos? sí los vi. También he visto, por ejemplo, caso de alumnos en el poli, donde, pues, aprovechándose de que los maestros son de edad y También. pues no son tan, digo, no es de que no sean buenos en la tecnología, de hecho dan materias de informática, lo he visto. Pero de pronto a un chamaco se le ocurre, así como yo, por ejemplo, ahorita estoy proyectando mi imagen y conversando con usted, pues aprovechando que es un grupo de 40 chamacos de preparatoria, de pronto se pone a mostrar imágenes con contenido, pues, contenido sexual, e incluso mostrar, pues, partes de su cuerpo, el chamaco. ¿A Digo, poco? ataca la moral tanto Ay, ¿a de los poco? maestros y cuando menos de las chicas, en mi manera de ver. No, pues eso es No puede que los agresivo. chicos digan, ay, no, mira, el nuevo héroe, pero pues, no todos No, van a decir que es el nuevo héroe. no, eso no es nada heroico, ¿no? No tiene No, nada de plausible, loable. No, no, pues exactamente. Entonces, la moral en Internet, pues, yo soy de las personas que consideran que te tienes que conducir en Internet igual que como te conduces en la calle, con la gente, ¿no? Porque sí, hay gente que se confunde, ¿no? Y cree que Internet es para ofender, agredir, insultar a la gente, eh, hacer barbaridades, no sé, es una mala educación, ¿no? ¿Cómo podríamos llamarle a eso? y es un muy mal uso. ¿Qué te hace creer o qué te puede hacer pensar que tú puedes conducirte de otra manera en Internet cuando Y que no un te van a... cierto tipo de anonimato.
Pero tú, bueno, tú como informático sabes que no es anónimo. O sea, Internet no tiene nada de anónimo. No tiene nada de anónimo, pero la persona sí se siente en un anonimato Sí, permisivo. sí. Yo, por ejemplo, yo sé que yo entro a YouTube y si capturo un video de lo que sea, pues soy, ahora sí como decía esa canción cincuentera, ¿no? Soy uno de tantos, soy uno entre miles, ¿sí? No es como, digo, y volviendo a los ejemplos de antes, cuando se publicaba un libro o se publicaba un trabajo, pues no todos lo hacían. Ujú. En cambio, ahorita como todos publican un video de lo que sea, o sea, pues, se me ocurre, puedo publicar un video haciendo barbarie y media y no hay bronca. No es anónimo, porque no es anónimo, al final de cuentas tiene No, al muchos, final buscan su reconocimiento, ¿no? O sea, sí, hacen esos pero videos. al ser uno en la masa, bueno, la gente se pone en un punto donde dice, no me preocupo, o sea, ¿cuántos más no van a opinar lo mismo que yo? ¿Cuántos más no van a pensar como yo? Ya la hice, ¿sí? Ujú. Es como, por ejemplo, el comportamiento que uno pudiera tener, no sé, en los pasillos de la facultad, Ujú. ¿sí? Contra el comportamiento que uno puede tener en pleno estadio olímpico de CEU en un partido Pumas América. Ujú. ¿Sí? Los pasillos de la facultad, sé que soy una parte de la comunidad Ujú. que puedo estar identificado, ¿sí? Mientras que en el estadio olímpico, pues soy uno de los aficionados y total, para hacer la babosada que piense yo hacer, pues me pongo, por ejemplo, playera del América y me van a buscar entre los aficionados del América y ya, ¿no? Ujú. Cuando puede que no le vaya a ninguno de los dos equipos. Y luego por eso, para un anonimato, para un pseudo anonimato, ¿sí? Pues por eso pasan los desmanes de afuera de los estadios cuando termina un partido de cualquier deporte, Ujú. ¿sí? Ahora imaginémoslo en internet donde pues, está ahí si en el Estadio Olímpico son, 100,000. no sé, voy a poner un número, 20,000, Ajá. pues en internet son millones, ¿sí? Millones. Pues esa es la desgracia y eso es lo que muchos conocemos como el anonimato de internet, Pero ¿sí? no es real. No, no es real. De Que si tú hecho, cometes un delito, te van a encontrar, ¿no? A lo mejor no muy rápido, pero te van a encontrar. más bien a lo mejor nunca te van a perseguir, a menos de que hagas algo ya muy, muy bestial, ¿no? No Ujú. sé, como ya no dudo que pasen las cosas, no sé, que alguien suba un video ya no maltratando, sino matando a una mascota o algo así, Bueno, no sí sé, pasa ya, ¿no? También. ¿sí? Ujú. Por desgracia es así. Entonces, Bueno, ese pero anonimato, ya nos desviamos. sí, Entonces, tu libertad de manifestar ideas, la libre manifestación de las ideas, tiene como límite que no ataque a la moral, ¿no? ujú, O sea, no puedes argumentar que tú tienes un derecho que afecte a terceros o que daña la moral de alguien, ¿no? ujú. También el otro límite es el ataque a la vida privada. Yo lo consideraría así, mira, todos tenemos una vida íntima, Ujú. que es algo muy privado, que casi no compartes con nadie, ¿no? Tus deseos, tus anhelos, tus miedos, es tu vida Sí, íntima, ¿no? Y luego tenemos la vida privada. La vida privada es aquella que se integra de las personas que nos rodean, ¿no? Por tal ejemplo, vez el cuando, círculo cercano. lo más cercano, sí. Cuando haces una reunión, pues es privada, ¿no? No estás invitando al mundo. Y la vida pública, pues es todo aquello que le consta a todos y que también está integrado en documentos públicos, ¿no?
Por ejemplo, tú estás en un acta de nacimiento registrado, pues entonces esa es tu vida pública, no puedes ocultar que existes y que eres mexicano, ¿no? Que tienes tal edad y que eres hijo de tal y tal, ¿no? Esa es la vida pública. Entonces aquí lo que limita el ataque a la vida privada de la gente, no te puedes involucrar con la vida, o sea, a lo que corresponde este círculo, ¿no? Por decir algo, tú puedes hablar lo que quieras de Enrique Peña Nieto o en su gestión como mandatario, Sí, pero no debería uno involucrarse en su vida con la privada familia. o con los terceros, como la familia, ¿no? Ujú. O sea, de la Total, si gestión él de es buen Peña padre o no Nieto. es su problema, Sí, exacto. De por la vida decir pública, un ejemplo. como mandatario, sí puedes decir lo que tú quieras, pero en la privada no nos deberíamos de meter. Perdón, te escucho. Sí, de hecho aquí lo único que sí siento que ya se rebasó y también por lo que pasan tantas cosas es de que la misma gente, nosotros mismos nos hemos encargado de que esas líneas que dividen los circulitos, sí, o ese borde de los circulitos, los hemos desaparecido. Ujú. E La verdad, incluso, sí, ahora ¿eh? sí como le hacen los niños, ya mezclamos los colores. Sí, estoy de acuerdo. Nosotros mismos, sí. Fíjate que sí, porque volvemos al internet, ¿no? Yo, yo no sé si será muy tradicionalista, pero no estoy de acuerdo en tomarte fotografías de tu vida íntima y subirlas a Facebook, pero a la gente le encanta, ¿no? He visto fotos de amigas mías. Tengo una amiga que se cambió de casa y cuando llegó a esta casa se tomó una foto acostada con su esposo y la subió a Facebook, ¿no? Y dijo, ay, nuestra primera mañana en esta casa, o algo así de nuestro primer amanecer en la nueva casa, ¿no? Algo así. Y dices, a ver, espérate, pues eso es tu intimidad, ¿no? O sea, estás en la cama con tu esposo y le muestras a la gente hasta tus sábanas. Y es lo que dices, ¿no? Bueno, hasta dónde también nosotros mismos hemos rebasado esas líneas. O también he visto chamaquitas, jovencitas, que se toman fotos en el baño. ¿Tú has visto esas fotos? O sea, fotos en el baño. O sea, te metes al baño y cierras la puerta y ellas se toman fotos ahí, ¿no? O sea, dices, ya no entiendo, ¿por qué? ¿Por qué vulneras tú mismo tu intimidad, no? O sea, ¿para qué se hicieron las puertas entonces? Y ahí es donde yo me pregunto, bueno, ¿es que las puertas estarán en extinción? O sea, ya uno está fuera de moda si cierra la puerta. No, más ¿Por bien qué, yo creo que están a veces de adorno. ¿Por qué la gente se toma fotos de su vida íntima? ¿Por qué compartes cosas? Ahora ya no hablemos de los packs, ¿no? De que ahora te tomas fotos desnuda y se las mandas a alguien, a quien sea, ¿no? Pues no, o sea, no, ni de tu cama, ni del baño, ni de tu cuerpo, menos de tu cuerpo, ¿no? O sea, no. Pero te digo que a lo mejor pues yo ya soy de otro siglo. No, Ya, más bien es de que nos gusta meternos balazos en el pie, así parecería, ¿no? como especie. ¿Verdad que sí? Sí, O sea, no entiendo, de verdad no entiendo. Yo, también tengo otro ejemplo, fíjate. Un amigo muy, muy querido, muy estimado, un compañero del trabajo, pues somos contactos en Facebook, ¿no? Y de repente empiezo a ver fotos de su niña de 15 años, o sea, yo sé que tenía 15 años la niña porque me invitó a su fiesta. Y de repente empiezo a ver fotos de la niña en su cama, así con ropa como sensual, ¿no? Y en poses así muy extrañas. Y mi amigo le ponía me gusta, así el like, y comentaba, ¿no? Lo vi una vez y dije, achis, achis, ¿no? Lo vi dos veces, otra foto también, la chamaquita, era una niña, pues tenía 15 años. Fotos muy sexy en su recámara y su papá comentando, ¿no?
Y ya a la tercera ya no me aguanté, ¿no? Y le dije, oye, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás comentando fotos de tu hija en calzones? ¿No? Y me dice, es que, mira, yo ya hablé con ella. Y me dijo que si me sigo metiendo en su vida privada, me va a borrar como contacto de Facebook. Entonces, pues mejor estoy enterado y veo quién opina. Y yo así, no bueno, no bueno. Entonces yo soy Lo la peor del cerrada, caso ¿no? es de que Facebook ya se convirtió entre una de tantas cosas, en un buffet para, Sí, sí, para así como pedófilos, vamos a los de comida china, pues hay sí, no, personas de que... verdad, es como un buffet de pedófilos. O sea, Ujú. sírvanse, ¿no? Pues sí, yo de verdad no, o sea, tengo estos ejemplos, tanto de mi amiga que estrenó casa y que subió fotos de, o sea, digamos que no cometió un delito, ¿no? O sea, tampoco me azoto, pero no puedes subir, o sí, subir fotos de tu cama con tu marido en la, así, no, o sea, no, no. No sé qué esté mal, pero no me suena, ¿no? Y bueno, pues acá la hija de mi amigo que se tomaba fotos así, semidesnuda, pues eso sí está. Y además era menor de edad, ¿no? Tenía 15 años. Y tu papá, que ya no te puede regañar a los 15 años y que estás en calzones tomándote fotos, pues quién sabe. Así como dice el Buki, ¿a dónde vamos a parar, verdad? Sí, cuando antes la mamá te perseguía con la chancla asesina porque No, te hombre, ponías a hablar por teléfono, agarrabas el teléfono de la casa por horas para hablar con alguien. cállate los ojos, sí, no. O sea, yo me quiero imaginar que yo hubiera subido esas fotos a los 15 años. No. ¿Te acuerdas tú que en Como Agua para Chocolate la mamá a su hija le da un cucharazo y le rompe la nariz? No sé si te acuerdas. Sí, No, pues así, así me hubiera ido segurito. Hubieran agarrado la cuchara y con esa me rompen la cara. O sea, yo no me imagino en esa posición de tomarme fotos íntimas, subirlas a internet y que mi papá las comente. O sea, no, eso es imposible. Al día de hoy, ¿eh? O sea, no creo que mi papá me no, se echara y ese chistecito. sin irnos ya ni siquiera al aspecto íntimo, yo no me imagino No. Y ahorita, yo a mis 47, que yo le dijera a mi papá, ay, es mi vida íntima, no te metas. No me veo en ese supuesto, ¿no? no, porque de todos modos viene el regaño, ¿no? Yo no me imagino a los 20, digo, ya lo superé bastante, eh, tomándome fotos como uno de los chamaquitos que se las toman con armas reales o no reales, pero Ándale, sí ándale. parecen, así, ¿no? De, yo soy malo, sí, soy muy malo. Exacto, también gente que se toma fotos con armas. No, pero es que no eran reales. ¿Qué importa? Están intimidando a la gente. No, y aparte, cuando hay un marco, y si hay un marco normativo que al ciudadano a pie te prohíbe tener un arma a menos de que la registres y es más, registras y la compras ahí mismo con la Ajá, sí, Secretaría de la Defensa. quedas en ese registro. Y si hay problemas con ese arma, tú respondes, ¿no? Ujú. Sí. Pero bueno, en el mercado negro ya es... no me quiero salir del tema. No, pero es que eso ya no está regulado, ¿no? O sea, el mercado No, negro ya no está regulado. Aquí estamos hablando de lo que sí está regulado, ¿no? Y definitivamente tomarte fotos con armas son intimidatorias y no está no, y bien. aparte, pues digo, si los encargados de Secretaría de la Defensa se dieran el tiempo y no sé, te cachan a ti después de haber comprado un arma con la Sedena legalmente, con permiso y todo, y te cachan tomándote fotos con ella, yo creo que lo menos es que te la retiran, Sí, claro. ¿no? No, Pero por pues bueno. supuesto. Estás haciendo un mal uso, ¿no? Te retiran Ujú. el arma si está registrada. Pero sabemos que esas armas obviamente no están registradas. No, No, o sea, no. Porque te digo, están intimidando. Lo que quieren hacer es crear un miedo, ¿no? Un temor social. Es un mal uso. Ujú. Bueno, nos vamos a la siguiente. Los derechos de terceros. Bueno, ¿quiénes son terceros?
son aquellos que no forman parte del negocio, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú y tu esposa tienen un problema, los terceros son todos los que los rodean. Tu mamá, tu suegra, tus hijos, o sea, todos los que están alrededor son terceros. Y a ellos no los debes de involucrar en la libre manifestación de tus ideas. Provocan algún delito, que es lo que estamos hablando, ¿no? Justamente. Si tú, la libre manifestación, por ejemplo, tomarte una foto con un arma, eso no es libre manifestación de las ideas. No, porque estoy de menos haciendo apología a un delito. Un delito, exacto. Entonces, mucha gente yo creo que es que estamos muy confundidos, ¿no? Creemos que, por ejemplo, tomarte una foto desnudo y mandársela a alguien, es una libre manifestación. Eso no es libre manifestación de nada. O sea, las fotos, no. Tomarte fotos con un arma, eso no es la libre manifestación de las ideas. ¿De dónde? O simplemente para dejar un ejemplo, digo, aprovechando que está grabando, un ejemplo más claro, algo que provoque algún delito, los cuates que por grupos ya sea de WhatsApp o Facebook, llaman al saqueo de tiendas. Tampoco es la libre manifestación. Sería un ejemplo bastante claro para, por lo menos para esta diapositiva. Exacto. No están expresando nada, de hecho están llamando a un crimen. A la apología del delito. ¿Sí? Aunque ellos digan que están llamando a protestar contra el alza de precios, etcétera, no. Están llamando a que tú saques una tienda, lo cual es un crimen. Es un delito, claro. ¿Sí? Si ahora sí, como luego decimos, si vas a saquear la tienda, pero al final vas a pasar por la caja y pagar todo lo que te estás llevando, mijo, saquéala todo el tiempo que quieras. Sí, pero de esa manera no, eso sí es un delito. Y bueno, y finalmente que perturbe el orden público, que es lo que estamos mencionando, ¿no? O sea, no puedes decir que estás, por ejemplo, las niñas estas que están destruyendo los monumentos, porque nos están matando a las mujeres. Pero es que estás cometiendo otro delito, o sea, estás perturbando el orden público, estás destruyendo monumentos, que es el patrimonio de la nación. Entonces no podemos decir que estos derechos son más importantes que estos, ¿no? De hecho. Y lamentablemente están violentando, pero por otro lado el gobierno, o sea, en este interés de no ser intimidatorios, represivos, ¿no? Todo lo que están diciendo que ya simplemente no ser cuestionados. Que así empezó Venezuela, están mandando lamentablemente un mensaje de impunidad, ¿no? De que tú puedes hacer lo que se te dé la gana manifestándote y no vas a tener consecuencias. Y perdón, pero tampoco va por ahí, ¿no? O sea, yo dijo la otra vez el presidente en la mañanera, ¿no? ¿Se imaginan ustedes si los reprimimos, si los detenemos, si los consignamos a la autoridad? Va a salir en todo el mundo fotografías de represión, ¿cómo dicen? ¿Cómo se llama cuando un mandatario es represivo? Así, dictador, ¿no? Represión, sí. Dictador, ya estamos en Venezuela, o sea, toda esta alaraca que se viene cantando desde hace tiempo, pues también ya hemos llegado a trastocar los límites, ¿no? Ya estamos ahora en el otro lado. O sea, tú manifestándote puedes matar, puedes agredir, puedes insultar, destruir cosas a tu paso, con toda la tranquilidad de que como estás manifestando tus ideas, no te va a pasar nada para no ser represado. Y de que si un policía te hace una cara fea, pues al policía lo van a reprimir. Sí, no, sí, si te lo van a reprender al menos. Con el pétalo de una flor, una rosa, no, pues a él sí lo consignan con todo, ¿no? Y de este lado, la población pues, puede golpear a las policías, las puede violentarles, escupirles encima y no les pasa nada, ¿no? Entonces, yo ahí siento también que tanto unos estamos mal como también ya la autoridad está siendo hasta permisiva, ¿no? Entonces, bueno. El derecho de acceso a la información
está garantizado en el artículo 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, como el derecho de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Es decir, que ustedes o nosotros al buscar información estamos ejerciendo lo que es un derecho humano, ¿no? Sí. Entonces, el derecho de acceso a la información, podríamos decir que la libertad de expresión consiste en investigar, recibir y difundir información por cualquier medio para que los ciudadanos puedan construir su opinión, ¿no? Si tú no te allegas de los medios informativos adecuados, pues vas a tener una información distorsionada, ¿no? Y una opinión bueno, una opinión. Sesgada, parcial, porque nada más Ujú. estás viendo un punto de vista. Que yo creo que también esto es una situación que está afectando mucho a la población, ¿no? Que la información está llegando sesgada y no tienes la oportunidad de hacerte un punto de vista adecuado, ¿no? Por lo tanto, nosotros como ciudadanos tenemos que hacernos responsables de nuestra información, ya no dejársela a los medios informativos o los medios de comunicación, porque sabemos que va a llegar sesgada. Pues sí. ¿Mm? Y estamos ejerciendo un derecho. Luego, la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 13.1, establece que se protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado. Y por lo Es tanto, lo de la transparencia, ¿no? ajá, estamos protegidos por la Aunque me Convención imagino Americana de que los Derechos lógico eso debe de tener sus límites bajo cierta información que el Estado considere sensible o estratégica, Sí, claro, también allá existen límites, ¿sí? ¿no? Digo, te Los espero datos no pase, personales. pero no dudo que suceda que en algún momento algún loco quiera los planos de las plantas termoeléctricas o de la nucleoeléctrica de Laguna Verde, ojalá y no los pidan, y si los piden que no los No, pues obtengan, por porque seguridad nacional no te los otorgan, ¿no? no, Tampoco, si preguntas cuántas armas tiene el ejército, pues no, eso lo van a no creo. clasificar. No, eso no te lo van a. Esperemos sigan así. Sí, no, por supuesto, pues hay una ley que lo regula. ¿Mm? Sí, pero como lo dijimos hace unos minutos, pues realmente la bronca es de que tanto el gobierno como la sociedad nos estamos volviendo permisivos, entonces, Eso sí también, ¿no? En ojalá no aras se de nos pase el acceso a la tueste. información. Bueno, déjame decirte que, por ejemplo, esta Anabel Hernández, una periodista la que escribe los libros acerca del Chapo, de los, este, ¿cuál otro escribió? El traidor. eh, bueno, que está involucrada, no involucrada, sino más bien interesada en investigaciones acerca del narco y el gobierno en México, ¿no? Que ahora está saliendo muchas cosas que ella ya había dicho hace más de 10 años. Mucha de la información que tienen sus libros como oficial investigación es porque la solicitó por transparencia, ¿eh? O sea, lo que tú Sí, estás diciendo. Tú preguntas y el Estado tiene obligación de responder. Y ahí hay cosas que dices, no puede ser que le hayan respondido eso, ¿no? Pues se le respondieron. sí, es que también ahí está la problemática, que no, o sea, no es que no existe el control, porque el control existe, el marco normativo existe, o sea, hay una ley de seguridad nacional donde dice que yo, aunque sea Juan Camaney, no debo de tener los planos de instalaciones estratégicas, No, etcétera. ajá. Pero llega un momento en la permisividad del mismo Estado en la que, pues algo preciado como una planta de producción de energía eléctrica, que digo todos usamos, o la Ujú. mayoría, habrá quien no le llegue, caiga en muy malas manos y ojalá y no. ¿No? Por como le digo, están, por ejemplo, están las termoeléctricas, aquí hay una saliendo luego en la Colman,
saliendo del DF. Ya ve que antes estaba la refinería acá, Ujú. pues, hasta hay un metro que se llama refinería, ¿no? Refinería, Por claro. eso mismo. Entonces, No, bueno, pues sí, la verdad es que muchos periodistas tienen información muy, digamos, importante, muy relevante, porque la solicitaron y se las entregaron, ¿eh? es que Entonces, eso también es es en cierta peligroso. parte un gran problema, Sí, ¿no? sí, O también, sea, sí tenemos pero pues derecho a la investigar, autoridad no sí la tenemos. clasificó. O sea, la verdad es que la autoridad debió haberla clasificado. Esto no te lo puedo decir porque vulnera la seguridad nacional, ¿no? Ujú. Y no lo hizo, se la entregó. Tal vez por movimiento propagandístico, no sé por qué lo hagan, pero luego sí pueden llegar a soltar información que no se debiera, ¿no? Si es como, volvemos a los ejemplos de cómo se manejaban las cosas antes en las familias, es como la mamá que no te decía dónde guardaba los dulces Ajá, y no le sacabas la información con nada, no, ¿no? ajá, Desgraciadamente el Estado no te dice dónde guardas los dulces, pero le tuerces tantito la mano y el Estado te dice, los dulces están en el segundo cajón del tal. Ah, sí, órale. sí, sí, va. Y yo creo que también supieron hacer las preguntas, ¿no? Ujú. De tal manera que no se las pudiesen negar, lo que es un talento, ¿no? Sí, Bueno, octavo constitucional es el derecho de petición. Dice, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Y nos vamos al 16, bueno, nos vamos al 16 constitucional, que garantiza la protección de los datos personales, donde establece en el segundo párrafo, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros, ¿no? Esas son las restricciones para la protección de los datos personales. ujú, Eh, ¿Qué más? Bueno, también esto es muy importante porque ustedes manejan bases de datos, ¿no? Es importante que conozcan cuáles son los derechos ARCO, que son acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. Es decir, tú tienes una base de datos, todas las bases de datos deben tener a una persona responsable, la cual establecerá o obedecerá lo señalado en el aviso de privacidad, ¿no? Esto a lo que hace referencia es al aviso de privacidad, que es un documento electrónico que se pone a disposición de los usuarios para que conozcan la manera en que se van a custodiar sus datos personales y también la forma o el procedimiento para acceder a la base de datos en el caso de que requieran acceder, rectificar, cancelar o oponerse al uso de sus datos, ¿no? El sí, acceso es la manera en que tú permites el ingreso, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, yo estoy en una base de datos de, ¿quién te gusta? Pues a lo mejor de Banamex, ¿no? Y me cambié de casa. Entonces yo me entro al aviso de privacidad de Banamex, le digo, a través de la forma que está establecida en el aviso de privacidad, les mando un correo electrónico y les digo que tengo una tarjeta de crédito con ellos y que quiero saber cuál es la dirección que tienen registrada para, como me cambié recientemente, si es la anterior para poder rectificarla. Les mando un correo, ellos me contestan y me dicen que mi dirección es Avenida de las Palmas 25, ¿no? Y les digo, no, ya no vivo ahí, ahora vivo en Avenida Insurgentes 1200, ¿no? Entonces ahí se hace la rectificación, pero claro, obviamente tengo que acreditar que soy yo, ¿no? Les ujú. mandaré copia de mi credencial para votar, me harán algunas preguntas personales como mi fecha de nacimiento, cosas así. La cancelación
implica cuando tú requieres a una base de datos que te cancelen por alguna situación. Y esto no se puede hacer, es importante manifestarlo muy claramente. Tú no puedes cancelar a una persona de una base de datos porque si viene huyendo de algún ilícito, vamos a suponer que yo no pagué impuestos, ¿no? Durante de 2013 a 2018, ¿no? Yo no pagué impuestos, entonces ando buscando que me cancelen de las bases de datos para que no vean cuánto gasté, por ejemplo, las de las tarjetas de crédito, ¿no? Para que el gobierno no se entere de cuánto gasté, le voy a pedir a Banamex que me cancele de su base de datos. Si Banamex me cancela, se vuelve mi cómplice, ¿no? Porque me está ocultando. Entonces me debe de poner en un periodo de hibernación. ¿Qué significa? Se cuenta como que me congela esa cuenta y ya ni me puede cancelar, ni puede hacer ninguna modificación. Simplemente me pone en pausa, ¿no? Hibernación es como ponerte en pausa, pero no me puede cancelar. Eso es importante que lo sepan ustedes que manejan bases de datos, por si alguna vez algún usuario, alguna persona les pide que la modifiquen, que los cancelen de la base. Nunca, nunca cancelen a nadie de una base de datos porque puede estar pidiéndoles algo de lo que después se van a arrepentir, ¿no? Seguramente puede estar buscando evadir algo, ¿no? Algún registro, Sí. alguna compra que hizo, algún depósito, ¿no? Lo que sea. No puedes cancelar a una persona de una base de datos. Y finalmente la oposición, que es oponerse a que tú le otorgues tus datos a otra persona, pues para fines mercadológicos o mercadotécnicos, ¿no? Es decir, yo le digo a Banamex, no le pases, Banamex tarjetas de crédito, ¿no? No le pases mi información a nadie, porque no me interesa que me vendan seguros, cuentas, todos los otros productos que tienen, ¿no? Hipotecas. No, nada más yo quiero que Citibanamex tenga una tarjeta de crédito y no le pase esa información a nadie para que me vendan nada. Esa es la oposición, ¿no? Y terminando con el marco normativo de el derecho informático, déjame buscar la ley de, la Constitución, el artículo 28. Constitución. ¿Tú estás viendo mi pantalla? Sí. Ah, qué bueno. Ok. Está Constitución Política. Deja buscar el artículo 28. Ajá, 28. Artículo 28, donde dice 25. 28. Dice artículo 25, artículo 28. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes, ¿no? Es decir, el artículo 28 regula la prohibición de los monopolios. Y luego, el que tiene relación directa con el derecho informático es el que dice, no constituyen, no, es este. Tampoco constituyen monopolios. Sí lo estás viendo, ¿verdad? En tu pantalla. Me quedé en arco. Ah, exacto. Es que pensé que sí estabas viendo mi... Sí, Espérame. estoy viendo la pantalla, pero no ha pasado de la diapositiva 22. Ah, ok, déjame, no. Entonces, déjame verte. Aquí estamos, me parece. Ahora sí, ya estás donde dice tampoco constituyen monopolios. Sí. ¿Sí ya lo estás viendo tú? Ok. Sí. Entonces, el artículo 28 constitucional establece que, mira, en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria, ¿no? Es decir, que están prohibidos los monopolios en México. Y
al que directamente nos afecta o nos regula en materia de derecho informático es el que establece: tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorgue a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. Mi ¿Qué pregunta es, sería lo de las patentes? exacto, ¿tú qué relación encuentras entre la protección a los autores y a los inventores con el derecho informático? Propiedad industrial y, bueno, propiedad intelectual. La propiedad, Sí. bueno, sí, el derecho de autor, porque ustedes elaboran, bueno, realizan software y los Ujú, softwares están protegidos por el derecho de autor. ujú. Ujú. Entonces, con esta regulación cerramos el círculo tanto de lo que son los derechos humanos, garantías, anteriormente las garantías individuales, y la base jurídica del derecho informático, que es el artículo 6º, 8º, 16 y 28. ¿Sí? Aquí Sí. con esto concluimos esta primera clase. Si quieres podemos comentar, bueno, ahora la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre garantías individuales y derechos humanos? ¿Tú la podrías decir? ¿Cuál es? ¿En qué consiste? Que las garantías individuales primero podían incluso estar jerarquizadas, Ujú. ¿sí? Mientras que los derechos humanos son como una cadena, o sea, todos tienen el mismo nivel Ajá. y todos se interconectan a final de Sí. cuentas. Ajá. Eh, ¿Qué otra cosa puedo decir Y la como más diferencia importante, entre... que no quiero ya Mándame. que se te olvide, la más importante para puntualizar, que las garantías constitucionales estaban reconocidas en la Constitución o estaban reguladas en la Constitución y los Y los derechos derechos humanos vienen incluso en tratados exacto, internacionales. como si estuvieran en la Constitución. Ajá. Ujú. Esa es la diferencia, que era la primera actividad. ¿Cuál es la diferencia entre garantías individuales y derechos humanos? Pues es esa, que las garantías están reconocidas en la Constitución y los derechos en los tratados internacionales. Y también el derecho pro persona, que busca que al individuo que demanda la protección del Estado se le proteja no solamente con los derechos humanos, sino en el sentido más amplio, ¿no? Ese es el derecho pro persona. Ujú. Ok. Bueno, entonces hasta aquí era la primera parte, ¿no? La segunda es, mencionábamos, ¿cómo se llaman estas? Informática jurídica de gestión, decisional y metadecisional, ¿no? ¿Sí, sí está así? Sí. Ok. La informática jurídica, bueno, pues son, ¿cómo la podríamos definir? Todos estos algoritmos o todas estas fórmulas matemáticas, ¿no? Que se integran en la computadora para que tú puedas tener un ordenamiento de tus documentos. O que puedas, no ordenamiento, perdón, que tú puedas tener un orden en tus documentos a través de sistemas, ¿no? Ok. Hay varios tipos de sistemas. ¿Cuál era la informática jurídica de gestión, ¿no? Que es la más simple. ¿Cuál era la segunda? La meta decisional. No, la metadecisional, a ver, ahorita te digo. Informática jurídica, perdón. Luego la Ujú. informática jurídica de gestión y luego la de metadecisional. Bueno, la informática jurídica ya la señalé. Es aquella que hace que todos los regulamientos jurídicos forman parte de un mismo sistema y te los arroje cuando tú lo pidas, ¿no? Por Sí. ejemplo, cuando tú pides una tesis jurisprudencial a un sistema, pues el sistema te lo arroja, ¿no? Tú lo buscas o buscas un acuerdo, están dentro de un sistema y el sistema te lo da. Esa es la informática jurídica, ¿no? La de gestión es cuando ya el sistema trabaja en una dirección, podríamos decir. Por ejemplo, un sistema jurídico, cuando tú le oprimes derechos civiles, ¿no? La decisional te arroja todo lo que tienes relacionado con derechos civiles, ¿no? Sí. Ya puede tomar digamos, sí, una decisión y darte todo lo que está involucrado
con ese derecho que buscas en particular o con ese tema, ¿no? Y la metadecisional es la que ya le ingresas contenido y te arroja un resultado de decisiones, ¿no? Por ejemplo, o sea, es todo lo que yo lo veo muy complejo porque reúne de muchas disciplinas, ¿no? No Sí, nada más de la informática y del derecho, sino también matemáticas, estadística, ¿no? Que te sí, puede sí. decir, con base en estos resultados te va a dar esto, ¿no? Por decir algo, yo me quiero divorciar. Este, ¿qué, qué, qué porcentaje de pensión alimenticia me corresponde? Entonces la metadecisional va a meter la información que tú le pides, el sistema, y la va a comparar con otra información que ya tiene y te va a arrojar un resultado, ¿no? Con base en tantas, en la estadística de tantas, ¿cómo se llamará? Pensiones ¿Cuántos alimenticias, procesos de divorcio? ajá, de divorcios y pensiones, tienes una posibilidad de que te otorguen un 50% de la pensión de tu marido, ¿no? Es decir, que el mismo sistema, con base en información anterior, te va a arrojar un resultado futuro, ¿no? Basado en estadísticas. Esa es la meta decisional. O sea, lo que los abogados hacemos normalmente por haber estudiado la carrera, ¿no? Ya te lo va a poder dar un sistema en base a las estadísticas. Digámoslo así, la informática jurídica es compilar toda la información de toda la información jurídica en un sistema. En un sistema. Jurídica decisional va a ser, ya la compilé, te voy a arrojar todo lo que tú necesites sobre un tema, todo. Sí, exacto. Y metadecisional va a ser de toda la información que te hubiera arrojado, esta es la que más posiblemente te interese. ¿En qué me baso? En análisis estadístico, en Ajá, análisis matemático y ajá, en coincidencia de palabras, por ejemplo. ajá. Sí, o sea, ¿qué porcentaje de pensión me corresponde si mi esposo trabaja en la Suprema Corte de Justicia y tenemos 20 años de casados, ¿no? Entonces va a ser un análisis estadístico con base en porcentajes a cuánto va a ascender mi pensión, ¿no? O sea, se va a basar en conocimientos pasados para proyectar una situación a futuro, ¿no? Sí, Metadatos le llaman, ¿no? sí, de hecho. Uh-huh. Que haces toda una recopilación de información para arrojar una estadística a futuro, ¿no? Con base en estos conocimientos previos, o sea, lo que nosotros llamamos experiencia, ¿no? Sí, Nosotros le llamamos experiencia, pues mira, en mi experiencia va a pasar esto, ¿no? La computadora le llama metadatos, los analiza, hace una estadística y dice, pues tienes una probabilidad de que resulte esto, ¿no? en efecto. Un sistema ya te va a arrojar un resultado. Ok, esa es la segunda actividad. ¿En cuál vamos? ¿En la tercera? Déjame ver. Ah, la ONU. ¿Sabes qué? Si quieres, ya la siguiente clase hablamos de la ONU. ¿Te la sé? Que yo siento que la plática va a ir dirigida a lo que estábamos viendo ahorita, la comparación entre garantías y derechos. Al final de cuentas, los organismos internacionales se van sobre los derechos para cubrir las garantías que hay en diferentes países y homologar, ¿no? Más o menos, está basado en la Carta. La Carta es el Tratado de las Naciones Unidas que establece, bueno, pues, primero que eres amigo de la paz, ¿no? Todos los países, esto está muy interesante. Si quieres la siguiente clase, porque también es toda una serie de acontecimientos, ¿no? Cómo fueron pasando las cosas. Y también tiene una historia que pasó antes para llegar a ese tratado internacional que es la Carta de la ONU. ¿Y por qué tienes que ser amigo de la paz? ¿Qué pasó antes que no fueron amigos de la paz para que se estableciera eso? Y eso nos ha dado, pues,
paz, ¿no? Eso fue en el 44, como 60 y tantos años de paz, ¿no? Que es A el ver, periodo si más no, ya largo, vamos en 76. es el periodo más largo de paz que ha vivido la humanidad gracias a la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Con todo y Guerra Fría, Guerra del Golfo Todas las guerras, sí. No, pero no ha Pero desembocado en bueno, no guerras fue mundiales, ¿no? tan O explosivo como los conquistas. dos conflictos de Europa, ¿no? Sí, A sí, final de digamos que hemos cuentas. tenido ¿cómo se llama? Un periodo de mucha paz en el mundo gracias a la existencia de la ONU. Con todo y los chipotes, ¿eh? Con todo y lo que ha habido. Sí, ¿Mm? Pero eso realmente lo lo que dejamos para la siguiente siento clase. que se evitó con este tratado fue de que de pronto en una pelea de 2 o 3 se terminaran metiendo todos al final del día, ¿no? Porque Pero eso, no nos adelantemos al tema. Esos comentarios vamos a guardarlos para la siguiente clase, ¿te parece? sí, Bueno, pues aquí terminamos esta sesión. Te agradezco mucho. Qué bueno, Oscar, te lo agradezco que te hayas conectado, ujú, porque ahora ya podemos subirle al grupo, ¿no? Esta información, sí, Pi. ¿vale? Y Dios mediante, pues nos vemos aquí la siguiente semana, el miércoles, Claro que sí. por la mañana, ¿sale? Ujú, Muchas gracias. Te mando un besote, a ti y a tu bebé. gracias. Muchas felicidades por tu bebito. Sale, muchas gracias. Bye. Bye.